Bienvenidos al estudio de la semana. Continuamos en la primera carta de Juan, descubriendo las etapas del crecimiento espiritual en la vida del creyente. Hijos, jóvenes y padres, todos llamados a conocer más profundamente a Dios, a crecer en la fe y a vivir conforme a su palabra. Permite que el Señor hable hoy a tu corazón. Y nosotros vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan, la carta de Primera Juan. Ha sido un estudio muy edificante, muy retante para nosotros. Amén. ¿Quién ha sido retado con este estudio? Todos nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la primera carta del apóstol Juan? ¿Cuál fue el motivo por el cual Juan escribió esta carta? ¿Qué tenía en mente cuando el apóstol Juan escribió esta carta a las diferentes iglesias? El propósito, hermanos, de que Juan escribiera esta carta era examinar a los creyentes para ver si estaban en el camino correcto o si estaban en el camino incorrecto. Ese era el propósito del apóstol Juan cuando escribe Primera de Juan, para examinarnos a nosotros y estar seguros si estamos en la fe. Y ha venido dando una serie de sermones, una serie de evidencias, donde habla, por ejemplo, de que si el creyente está en Cristo, no hay tinieblas en él, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre Dios y el pecado. Por lo tanto, si somos creyentes, no podemos andar en pecado, ¿sí? Es lo que Juan empieza datando. También habla de que quien conoce a Cristo obedece ¿a quién? A Cristo. Quien sigue a Cristo ama como Cristo amó, y quien es amado por Cristo ama como Cristo. Y él está dando una serie de evidencias para que nosotros nos examinemos si realmente estamos o no en la fe. Pero el propósito del apóstol Juan no es hacernos dudar, porque con esta serie de mensajes podríamos entrar a dudar si realmente hemos sido salvos o no. Pero el propósito no es hacernos dudar, sino llevarnos a estar seguros de cuál es nuestra salvación en Cristo Jesús, a estar seguros de que nuestra salvación está en Cristo Jesús. En los versículos que vamos a estudiar, el apóstol Juan afirma cuál es nuestra identidad en Cristo, que al creer pasamos a ser parte de la familia de Dios y comienza en nosotros un proceso de crecimiento espiritual. Como vamos a leer ahí en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 14, dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que sea viva y eficaz en nosotros, que sea esa espada de dos filos que entra en nuestro corazón, que hace una cirugía en nosotros, nos lleva a meditar, nos lleva a confiar, nos lleva a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea obrando en la mente de todos nosotros y en el corazón de nosotros, para que podamos entender las maravillas que hay en tu palabra, Señor. No haya ningún obstáculo, Señor, ninguna distracción entre tu palabra y yo, Señor, sino que tu palabra fluya, Señor, correctamente. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, hay una verdad que debemos
recordar, y es que cuando, por ejemplo, uno siembra una semilla de tomate, de cilantro, de X semilla sobre la tierra, ¿uno qué espera de esa semilla? Crecimiento, ¿cierto? Uno espera que esa semilla se abra y empiece a salir un tallito, una hojita, y con el tiempo de frutos, de acuerdo a la semilla que se haya sembrado. Entonces, si nosotros hemos creído al Evangelio, ¿qué debemos esperar como respuesta? Un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y es lo que el apóstol Juan está intentando explicar a través de estos textos. Cuando él habla de hijos, jóvenes y padres, no está haciendo referencia a los hijos, padres y jóvenes de la iglesia en edad física, sino en edad espiritual. Él está hablando no en la parte de edad, sino en la parte de espiritual, del crecimiento espiritual. Entonces, él habla de 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos que él está hablando acá en esta mañana? Hijos, jóvenes y padres. ¿Cuáles? Hijos, jóvenes y padres. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso en nuestra vida cristiana. El día en que nosotros creímos al Evangelio, somos ahora parte de la familia de Dios, pasamos a ser sus hijos, pero iniciamos un proceso de crecimiento espiritual. Y es lo que Juan va a estar explicando, el apóstol Juan va a estar explicando esta mañana. Y vamos a iniciar con el primer grupo de los hijos. En el versículo 12 del texto que estamos estudiando dice: os escribo a vosotros, ¿qué? Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y si están ahí en sus Biblias, en el versículo 13, vuelve y repite: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis ¿qué? Conocido al Padre. Él vuelve y por cada grupo repite 2 veces: hijos, jóvenes y padres. Entonces, como primer punto, vamos a ver ideas grandes para todos los hijos de Dios. Y ideas grandes para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, como primer punto, como primera idea, todos los hijos de Dios son perdonados. Todos los hijos de Dios son perdonados. Y esta verdad a veces es controversial, porque el resto de las religiones del mundo tienen una idea acerca del pecado y el perdón que solo se otorga a quienes llevan años de madurez espiritual. Pero entendamos, hermanos, que la esperanza principal del cristianismo es que los que creen son ¿qué? Perdonados. Los que creen son perdonados, y para esto vino Jesucristo. En Hechos 13, del 38 al 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos llegar a ser perdonados? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Como dice ahí, todo aquel que cree, todo aquel que ha creído en la obra de Jesucristo como su único Señor y Salvador, puede llegar a recibir el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y recibimos el perdón no por nuestra madurez o por mérito, sino somos perdonados por Cristo Jesús. Es que a veces pensamos que somos merecedores del perdón de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos: cuando ya me empiece a portar bien, cuando ya empiece a hacer las cosas bien,
Ahí sí Dios me perdona y ahí sí Dios me recibe como un hijo de Él. Pero es todo lo opuesto, hermanos. Es todo lo opuesto. Ese argumento que a veces guardamos en nuestro corazón de humildad es realmente orgullo que se manifiesta en nuestro corazón porque estamos poniendo encima nuestras buenas obras sobre la gracia de Dios, ¿sí? Cuando decimos, me acerco a Dios cuando las cosas estén bien, soy perdonado cuando ya me esté portando mejor, es decir, la gracia de Cristo no es suficiente. Es rechazar la gracia de Cristo. Somos, hermanos, somos perdonados por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos perdonados por portarnos bien, hermanos. No, y es un concepto que está arraigado desde que somos pequeños porque nuestros padres, cuando hacemos las cosas bien, es cuando ¿qué? Nos premian y están bien con nosotros, pero cuando hacemos las cosas mal, ahí sí aténgase a las consecuencias, pero con Dios es lo opuesto. O sea, Dios ha visto nuestra condición, ha visto que no podemos acercarnos a Él por nuestro pecado. Él se acerca a nosotros y nos extiende gracia, que se traduce en perdón. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes esta verdad? ¿Entiendes esta verdad? Al ser hijo de Dios, experimentarás el perdón. Al ser hijo de Dios, experimentarás el perdón. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Has visto tu vida y has podido entender en tu corazón y en tu mente que Dios ha perdonado, te ha perdonado? Si no es así, hermanos, amigos, necesitan reevaluar su cristianismo, porque es la base inicial de la reconciliación con Dios. Si no hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús, pues nos estamos acercando a Dios de una forma que no nos podemos acercar, porque el acercamiento a Dios inicia con esta reconciliación, con esta idea en que somos perdonados por Dios y iniciamos una vida de crecimiento espiritual. Como segundo punto, segunda idea para los hijos de Dios, los hijos de Dios tienen acceso al Padre. Los hijos de Dios tienen acceso al Padre. Dios nos ha hecho sus hijos por medio de Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo Jesús le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y al ser hijo tenemos acceso a Dios instantáneamente. ¿Quiénes de nosotros que estamos acá podemos tener acceso directamente al presidente de Colombia o al presidente de Estados Unidos o al presidente o a los grandes mandatarios o los grandes reyes de este mundo? ¿Quién de nosotros? Ninguno, ¿cierto? Pero saben, hermanos, Dios es mucho más grande que cualquier persona de este mundo y nos ha dado acceso a través de Cristo inmediatamente. O sea que podemos ir a nuestra habitación, cerrar nuestros ojos y entrar en comunión con Dios directamente, hermanos. Y esto debe traernos gozo. Como dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ya no estamos con miedo porque no hemos recibido ese espíritu de temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Y esa expresión Abba expresa intimidad y confianza. Intimidad y confianza. Es como decir papá en un tono reverente a Dios. O sea, no es el Dios distante, sino el Dios cercano que podemos tener acceso porque es nuestro buen Padre. Inclusive podemos decirle papá en un tono tierno y reverente a nuestro Padre de los cielos. ¿Entienden eso, hermanos?
El buen padre es Dios. El buen padre es Dios, como dice en Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? A veces aquí Cristo lo que quiso explicarnos es que si nuestros padres nos dan a nosotros cosas buenas siendo malos, ¿cuántos más las cosas que Dios nos da a nosotros son buenas? Entonces, ¿quién es nuestro buen padre? Dios. Y todos sabemos lo que significa tener un padre. Todos sabemos lo que significa tener un padre o un padre presente o un padre ausente, pero en cierta manera tenemos un sentido de lo que significa tener un padre. Todos llevamos en el corazón el anhelo de que un padre nos ame, de que un padre nos cuide y que esté ahí cuando más lo necesitamos. Y justamente Jesús nos enseñó que Dios es ese buen padre que nos ama y nunca nos falla, que no se cansa, que nos adopta como hijos, aunque no lo merezcamos. Él es el buen padre, hermanos. Si Dios es un buen padre, confiemos en Él. Acerquémonos a Dios sin miedo. Dependamos de su provisión y obedezcámosle por amor. No con temor, sino por amor. El acceso al Padre es inmediato a través de Cristo Jesús. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo se sacrificó para llevarnos a Dios, como dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y tenemos entrada al Padre, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ideas grandes para hijos espirituales. Somos perdonados por Cristo Jesús y tenemos acceso directo al Padre. Ahora, los hijos de Dios no tienen que permanecer en infancia. Los hijos de Dios no tienen que permanecer en infancia. Yo tengo 2 hijas y me anhelo y me gozo al verlas cómo van creciendo, cómo van aprendiendo cosas nuevas cada día, cómo van aprendiendo a hablar. La menor ahí está soltando sus primeras palabras y eso me trae gozo, verlas cómo van creciendo. Asimismo, Dios se goza cuando ve que sus hijos espirituales van creciendo espiritualmente. Pero ¿saben qué pasa? Muchos quieren seguir siendo niños espirituales y no avanzan en su crecimiento espiritual. Eso es lo que pasaba, ¿recuerdan lo que pasaba en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 2? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como, ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. O sea, ya esta iglesia en Corinto deberían de haber ido creciendo en su vida espiritual, pero Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Volver a darles leche espiritual, como sus primeros alimentos, porque no estaban creciendo. Y Dios quiere que todo creyente que ha nacido de nuevo crezca espiritualmente. Algunos deberían ser ya maestros, pero se han quedado en una flojera espiritual. Lo que dice en Hebreos 4, del 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahí el escritor de Hebreos estaba hablando de cosas del Antiguo Testamento, dice que son cosas difíciles de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para
oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En ese contraste, o sea, ahí el escritor está diciendo, debiendo ser ya maestros, son niños que tienen necesidad de nuevamente la leche para crecer. Ahora, el propósito es que todos lleguemos a la estatura del varón de Cristo, que todos lleguemos a crecer y a conocer a Cristo. En Efesios 4, del 13 al 15, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando dice niños fluctuantes, son niños que son fáciles de engañar, fáciles de confundir, fáciles de llevar, como dice ahí, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son niños que un día se les dice algo y lo creen, y al día siguiente otra persona le dice lo opuesto y lo creen, y viven de aquí para allá llevados por cualquier doctrina. ¿Por qué? Porque siguen siendo niños espirituales. Entonces, hermanos, necesitamos ya los que han creído reconocer que sí hay un tiempo para iniciar, hay un tiempo para estar en esa conexión con el Padre, ese primer amor, esa relación inicial, pero no nos podemos quedar ahí, necesitamos crecer espiritualmente. Y ahora Juan habla a los jóvenes, dice en el versículo 13 del texto que estamos estudiando, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a qué? Al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora, como segundo punto, ideas grandes para jóvenes espirituales. Los jóvenes, como primera idea, los jóvenes son fuertes, ¿cierto? Los jóvenes son fuertes. Entre la timidez de la niñez y el cansancio de la madurez ya de las personas que están más adultas, los jóvenes se encuentran en medio y son ¿qué? Fuertes, son fuertes espiritualmente, porque no se refiere a una fuerza física, sino se refiere a una fuerza espiritual que se traduce en la capacidad de mantenerse firme en la batalla. La fuerza espiritual no se mide en cuánta actividad se hace, sino en cuánta verdad se vive cuando nadie lo ve. No confundamos eso, hermanos. Un joven no es el que está activo todos los días acá en la iglesia haciendo actividades de A, actividades de B, y son buenas esas actividades, pero un joven espiritual es aquel joven que se mantiene firme en medio de las pruebas, cuando se mantiene firme en medio de las acechanzas, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿de dónde proviene esa fuerza? Proviene de la palabra de Dios, como dice ahí en el texto, y la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea que los jóvenes tienen la palabra de Dios morando en ellos. Los jóvenes espirituales tienen la palabra de Dios morando en ellos. Han empezado a acercarse a la palabra, han empezado a llenarse de versículos bíblicos, han empezado a estudiar a profundidad las escrituras,
y han logrado vencer el maligno. Recordemos el Salmos capítulo 1, del versículos 2 al 3, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. O sea, esa persona, ese joven espiritualmente, está plantado, está firme en las cosas del Señor. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque su ley, su delicia y su meditación está en la ley de Dios. O sea que hay muchos niños espirituales, o sea, hay muchos cristianos que llevan 15, 10, 12, 20 años en el cristianismo que aún no han crecido porque no han tomado en serio la palabra de Dios. No han tomado en serio la palabra de Dios. Por eso en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Con Julieta fue difícil poderle dar los primeros días leche. No se quedaba dormida, no quería abrir la boca, estaba sedadita. Tocaba moverle la boquita, hacerle así, con una jeringa, introducirle leche, porque si no le dábamos leche, muy probablemente se deshidrataba y pasaba algo en su salud física. Y así muchos cristianos están hoy en día, no quieren tomar la palabra de Dios en serio, no quieren recibir esa leche espiritual y por eso no han crecido en la salvación que Dios les ha dado. De 1 a 10, ¿qué tan importante es para ti la palabra de Dios? De 1 a 10, seamos honestos esta mañana. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? 1 es como lo menos importante y 10 es lo más importante. Tomamos en serio la palabra de Dios. A veces llegan los hermanos y nos dicen: pastor, sigo luchando contra este pecado, sigo cayendo nuevamente en lo mismo, sigo pasando por estos mismos pensamientos una y otra vez. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo estás pasando con Dios en su palabra? ¿Cuánto tiempo te estás refugiando en Dios, conociendo a Dios a través de su palabra? Si queremos crecimiento espiritual en nuestras vidas, necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Amén. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cambiemos la perspectiva que tenemos acerca de la palabra de Dios. No la leamos únicamente porque el pastor Juan nos regañó hoy porque no estaban leyendo la palabra de Dios. No la leamos únicamente porque sí nos toca, porque es el deber de todo creyente, sino cambiemos de perspectiva. Si vamos a entrarnos a estudiar la palabra, es porque hemos encontrado un tesoro y porque es nuestra delicia consumir la palabra de Dios. Pero que no sea algo pesado. ¿A quién se le hace pesado comerse una carne asada ahorita después del almuerzo? No, salimos con gozo y quisiéramos que el pastor ya terminara para ir a buscar ese alimento físico, ¿cierto? No se nos hace pesado. ¿Pero por qué se nos hace pesado el llegar a la casa? Sí, porque muy probablemente no hemos encontrado esa delicia, ese placer de estar en las Escrituras. Como dice en Salmos 19,
del 9 al 10, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, o sea, la palabra de Jehová, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Dónde está tu tesoro, tu delicia? Si no anhelamos la palabra de Dios, no vamos a crecer espiritualmente. La palabra de Dios es como el sol que se necesita sobre la planta, el agua que se necesita sobre la raíz para que la planta crezca y dé fruto. Pero si no tomamos en serio la palabra de Dios, estamos como niños fluctuantes. Y eso, yo no tengo hijos adultos todavía, pero la idea es de todo padre que el hijo crezca, salga, desarrolle su vida de frutos y en la próxima generación. Pero ¿qué pasa a esos hijos que están, ahí 40 años, 50 años, la mamá casi ni se puede mover y es la que le hace el desayuno, el almuerzo, la comida? O sea, eso es o sea, eso no se ve bien, ¿cierto, hermanos? No sé ustedes, pero sí mismo pasa. O sea, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Ya después también dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido ¿qué? Al maligno. Otra característica de un joven espiritual es que ha vencido al maligno. O sea, que los jóvenes tienen victoria sobre el maligno. Y no ignoremos que Satanás o nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. O sea, está Satanás ahí en la vida de los creyentes intentando destruirles. ¿Y cómo les destruye? Con mentiras, poniendo pequeñas mentiras, como lo hizo con Jesús. ¿Cómo hizo con Jesús? Intentó engañarle con mentiras. Asimismo, hace con los cristianos, pone mentiras en nosotros para que las concupiscencias de nuestro corazón sean aprobadas y pequemos. ¿Sí? Así es el proceso, y está buscando destruirnos, apartarnos de Dios, pero el joven espiritual ha vencido al maligno, o sea, tiene victoria sobre el pecado, tiene victoria sobre las luchas, porque su fuerza, su sabiduría, su conocimiento viene de la palabra de Dios. La forma de vencer al maligno es viviendo en la palabra. ¿Cómo restamos o contrarrestamos una mentira? Sencillo, hermanos, con la verdad. Pero si no conocemos la verdad, somos fácilmente engañados por la mentira. ¿Y en dónde inicia toda la batalla de todo cristiano? En la mente. La mente es que empezamos nosotros a librar las batallas. Empezamos a nosotros, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, viene a decir, ¿será que el Señor no es bueno conmigo? ¿Será que Él no es un buen padre? Y empieza a inundar nuestra mente con mentiras, pero si no estamos sólidos en la palabra de Dios, caemos. Por eso dice en 2 Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Armémonos. ¿Cómo nos armamos? Con pensamientos, con una mente fuerte, un corazón fuerte, lleno de la palabra de Dios, para poder salir de esa infancia espiritual y vivir una madurez espiritual.
Y después, para terminar, Juan habla a los padres. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y vuelve en el versículo 14 y dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pareciera que Juan estuviera repitiendo la frase 2 veces, pero lo hace con una intención. Él habla de que los padres espirituales conocen ahora mismo al Dios eterno y también lo han conocido por experiencia a lo largo del tiempo. Entonces, como tercer punto, ideas grandes para los padres espirituales. Los padres representan a los cristianos espiritualmente maduros, a los que ya están en un nivel de madurez mayor que los niños y los jóvenes. Son aquellos que a través de los años han crecido en conocimiento íntimo con Jesús, que a través de la vida cristiana han aprendido no solamente la palabra de Dios, sino han aprendido a tener una relación personal con Dios. A modo de ilustración, ustedes saben que, algunos saben, perdón, que yo terminé la universidad y en la universidad a uno le enseñan un montón de cosas, o sea, pero cuando uno sale a vivir esa carrera que uno estudió, a trabajar, todo lo que uno aprendió es realmente así de pequeño. Esa vida universitaria es como esa juventud espiritual donde uno conoce la palabra de Dios, está firme, está resistiendo las acechanzas del enemigo, pero esa adultez espiritual es cuando uno ya empieza a trabajar, empieza a conocerse, empieza a relacionarse con todo lo que uno ha estudiado. Es esa relación íntima con el Padre. ¿Sí? Que ya uno no solamente lo experimenta a través de la palabra, sino en esa relación, esa conexión con Dios. Es producto de años de comunión con el Señor, lo que produce intimidad con Dios. En Salmos 92, del 12 al 15, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. O sea que a través de todo lo vivido y a través de todo lo aprendido de las Escrituras, puede declarar que Dios es justo y no hay mal en él. Y la próxima generación necesita de la sabiduría de los padres espirituales. Los padres son como el timón de un carro y los jóvenes son como el motor. Están ahí en plena revolución, plena fuerza, pero necesitan la sabiduría de los padres espirituales para guiarlos. Necesitan los jóvenes ver cómo funciona el cristianismo a largo plazo. Necesitan un modelo, un ejemplo de ver cómo se vive el cristianismo. Y eso es lo que provee los padres espirituales. Lo que dice Tito en Tito capítulo 2 del 1 al 8, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Mira lo que dice en el versículo 7, presentándote tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Los padres espirituales deben de ser ejemplo
para aquellos jóvenes espirituales. Deben estar caminando, haciendo una inversión de vida en aquellos que van atrás de ellos en su carrera espiritual, para animarlos, para ayudarles, para que si continúen corriendo la carrera. A modo de conclusión, hermanos, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, y es una mentira que nos ha vendido el mundo, y es que todos somos hijos de Dios, pero realmente, ¿quiénes son hijos de Dios? Solo hay dos familias: los hijos de Satanás, los hijos del diablo, o el padre de la mentira, o los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Jesucristo y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. De resto, todos los otros están no huérfanos, sino son padres del hijo, de padres del padre de mentira. ¿En qué familia perteneces? ¿A la familia de Dios o a la familia del maligno? ¿A la luz o a las tinieblas? Si dices, bueno, yo creo que no ha recibido el perdón de Dios, yo creo que no entiendo esto de que ahora puedo ser hijo de Dios. Sencillo, hermanos, amigos, es depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza en Jesucristo, que fue clavado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Recíbele hoy a Jesús como tu único Señor y Salvador. Y reconoce en qué parte del proceso estás y cómo puedes seguir avanzando en tu vida espiritual. Reconoce. No todos estamos en el mismo punto de la carrera. Algunos van adelante, otros van atrás, pero no todos estamos en ese mismo punto de la carrera. Quizás consigamos compañeros que van al lado de uno, pero hay que reconocer en qué punto estamos nosotros. Quizás llevas 10 años de cristiano y estás en lo mismo. ¿Qué está pasando? Quizás esto ya has madurado, has vencido al maligno, o sea, has vencido la tentación, y ahora puedes invertirte en otros. ¿Por qué no lo estás haciendo? Sí. También reconoce en qué parte del proceso están tus hermanos. ¿En qué parte del proceso están tus hermanos? No nos comparemos con todos en todo momento, porque todos tenemos un proceso diferente. Y lo digo con el ánimo de no seguir en esa comparación. Y es que si yo hago esto porque soy cristiano, mi hermano también tiene que hacerlo de esa manera. Yo no puedo exigir que Julieta le exija a su hermana que ya hable perfectamente porque ella está hablando perfectamente. Y como es hija mía, pues es lógico, cada uno tiene su proceso. ¿Qué debemos hacer? Realmente es animarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. No caigamos en esa comparación, sino animémonos en esta carrera en la cual estamos todos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a no seguir siendo niños espirituales. Hay una etapa y un proceso para todo, pero ruego por aquellos hermanos, amigos que están patinando en lo mismo siempre, Señor, para que ya puedan tomar en serio tu palabra, puedan crecer espiritualmente, puedan conocerte a ti íntimamente, Señor. Y aquellas personas que en esta mañana no te conocen a ti como el buen Padre,
que puedan hacerlo, que puedan ver a Cristo Jesús y entender que sus pecados han sido perdonados a través de Jesús, que Él ha hecho el pago suficiente y completo para el perdón de nuestros pecados y nos ha dado su justicia para que pudiésemos entrar delante del trono celestial, para que pudiésemos entrar ahí al Padre y tener comunión con Él. Damos gracias, Señor, por todo, por tu palabra. Ayúdanos en esta carrera en la cual estamos todos, reconociendo que no hemos alcanzado la meta, sino que estamos prosiguiendo a la meta y unos van adelante, otros van atrás, pero todos estamos con la meta de ser semejantes a la imagen de tu Hijo Jesús, crecer a la estatura de ese varón perfecto. Y que nos animemos los unos a los otros, que extendamos manos hacia los que están atrás y les podamos empujar y animar y consolar para que continúen en la carrera, Señor. No seamos orgullosos, altivos, pensando que los que están atrás son menos que nosotros, Señor, sino antes que podamos nosotros considerarnos menos y poderles ayudar a los que están ahí en esa etapa inicial de su vida, Señor. Te amamos y te rogamos que seas tú bendiciéndonos en esta semana, que tú nos ayudes, Señor, a hacer todo lo conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de la semana. Recordemos que como hijos de Dios somos perdonados, tenemos acceso al Padre y estamos llamados a madurar espiritualmente, venciendo al maligno con la fuerza de su palabra. Que esta enseñanza nos anime a seguir creciendo, ayudando a otros y caminando juntos en la fe. Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios.